¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos de nuevo aquí con Reinhardt y con Ibra en nuestro siguiente episodio, nuestra continuación sobre los secretos que nadie les ha contado sobre la Atlántida hasta ahora, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, bien. También. ¿Tú qué tal, Ibra? ¿Cómo va todo por allá? Excelentísimo. Pues aquí súper bien, de nuevo agradeciendo la invitación en esta continuación de la continuación de la continuación. Parte 5, ¿eh? Ya se están Ajá. volver al futuro y todo eso. No, yo prometo que ya no voy a interrumpir tanto a Reinhardt para que avancemos más rápido. No, pues mira, la idea era que hasta invitar a Ibra, pues enriquecer todo esto, ¿no? Se ponga sabrosa Claro, la charla. Y pues claro, como tú dijiste, las partes que salgan, pues aquí estamos, agotando a la Atlántida e investigándola a fondo, viendo todas las ramificaciones, etcétera. Para los que toman apenas este capítulo, bueno, pues ahí están las otras partes. Sí, es recomendado que sí la vean de inicio a fin, pero pues es un poco un breviario, se toca desde los orígenes de la Atlántida, probables lugares donde estén pues sus restos, su realidad histórica, de los mitos hasta, bueno, donde se haya escrito acerca de ella, la historia oculta o ligada al ocultismo, a sociedades secretas, a la magia, a símbolos presentes en todas las culturas que estarían, pues, tomando y bebiendo de ella. Es una de las culturas, se dice, más antiguas. Entonces, pues ahorita ya vamos en la parte de las posibles ubicaciones geográficas, ¿no? Donde vamos a encontrar algunos vestigios e historias interesantes. Entonces, bueno, nos arrancamos con Santorini. Santorini es una isla en el Mediterráneo, prácticamente en el Egeo, ¿no? Ahí la vemos marcada con un color. Y Santorini, bueno, tenemos esta, ay, estoy viendo aquí un logo. Bueno, estamos viendo aquí esta isla que todos la conocen, ¿no? Lo han visto en Instagram, han revisado las historias de sus amigos ricos, etcétera, que andan por allá. Es una isla muy exclusiva, siempre lo fue. Incluso se nombraba como un paraíso desde aquellos tiempos. Esta isla se hacía llamar Tera. Eh, esta isla de Tera sucede que en el 1627 aproximadamente tiene una erupción volcánica y seguida de esa erupción volcánica, de un aviso de unos días, estalla la caldera del volcán, estalla completamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la isla completa, que aquí la tenemos del lado derecho, pues ese hueco que vemos es porque voló toda esa tierra. Quedó como circular y tiene ahí alguna isla en medio y bueno, realmente era una gran masa y después quedó fragmentado a ese nivel. Esa isla está justamente abajo de la Grecia continental y arriba de la isla de Creta, en el Mediterráneo. Entonces, pues se dice que desapareció toda su población. O sea, fue una catástrofe terrible y probablemente sea la causa mayor de la desaparición de la cultura minoica. Aquellos que adoraban al toro y que tenían algunos ritos solares y taurinos, que tenían frescos, etcétera. ¿Por qué se sabe o por qué se cree? Bueno, pues porque la isla de Santorini está llena también de vestigios arqueológicos muy ligados a los minoicos y de frescos. Dentro de ellos vamos a ver una criatura que seguro aquí a Ibra le va a causar alguna sorpresa. En algunos de ellos aparecen incluso los grifos. Ya saben, estas criaturas aladas, cabeza de eh, ave y cuerpo de león, que pues como sabemos, en teoría no son reales, ¿no? Son mitológicas. Es una mezcla
de cualidades animales en una criatura mágica, ¿no? Entonces, bueno, aquí es sumamente interesante la aparición del grifo y ligarlo con lo minoico, que recordemos es una de las culturas madre. ¿Por qué se dice que aquí, pues, pudo haber sido la Atlántida? Pues por justamente la constitución de la isla, el espacio que tiene, que es como un círculo, el puerto y lo grande y famoso que fue en su tiempo, pero pues como hipótesis un poco más bajada a la realidad fuera del mito, a la realidad histórica aceptada, oficialista, ¿no? Esa es una parte de Santorini. No sé si tengan algún comentario en esta locación. Sí, de hecho, varios. Quería preguntarte algo en realidad, Reinhard. ¿Cómo se llama la isla? También, si no recuerdo mal, está ahí en el Mediterráneo, donde han encontrado cadáveres, digamos, restos humanos que apuntan a gigantes. ¿No es Santorini? Sardinia, Sardinia, sí, perdón. Sardeña. El SA me confundió. Sí. Ujú. Es parte del otro lado de la península donde está Italia. Ahí es donde encontramos Cerdeña, que es donde está Gigantia Mm, y otras construcciones megalíticas muy importantes. El misterio de los cart roots, que son como huecos que deja, así como los que deja una carreta o algo, de un vehículo grande con dos ruedas y se van hasta el mar. Entonces, Todas esas regiones son súper interesantes, sobre todo cuando consideramos que hace 10.000 años habían aproximadamente 150 metros menor, 120 metros menos. ajá, menos en el océano, ¿no? Entonces, hay que imaginar todas las zonas costeras, ¿no? Que ahora ya no son costeras, ahora están bajo el agua. Sería muy interesante analizar cómo era la geografía de la región en la época, porque no hay que perder de vista, si han seguido los episodios anteriores, de que tanto por Platón como por las diferentes fuentes preplatónicas, como incluso por la geología, como lo demuestra todo este tema que hay del Dryas reciente, todo apunta a una fecha que gira entre los 11.000, aproximadamente 11.500 años alrededor de esa fecha, ¿no? Entonces, sí, hay que pensar en cómo era el mundo en esa época. De hecho, hay cosas, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando, por ejemplo, lleguemos al ojo del Sahara, ¿no? Vamos que es otra de las posibles locaciones que se han argumentado podría ser Atlantis o una colonia de Atlantis, pero traigo a colación esto, ¿por qué? Porque justamente no son solamente los niveles en el mar lo que cambia, sino básicamente el comportamiento completo del medio ambiente, del ecosistema. Para ser más concreto, ¿a qué me refiero? Que regiones como el desierto del Sahara, hasta hace no mucho, es más, hasta hace 5.000, 6.000 años, eran zonas verdes, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos que aventarnos a los 11.000. Ya con 5.000, 6.000 años podemos saber qué tan diferente era una región a como la entendemos hoy en día. Entonces, que no nos parezca disparatado el hecho de encontrar cosas debajo del mar. De hecho, la mayor parte de la superficie del planeta es agua, por lo tanto, por lógica, hay mayor probabilidad de que estuviera ahí. O de que lugares que son totalmente desérticos, áridos, inhóspitos, etcétera, etcétera, de pronto podrían ser como oasis, ¿no? Donde podría prosperar una civilización con las características de Atlantis, ¿no? Entonces, eso era lo que iba a comentar. Y lo otro nada más era así súper breve. Pues de nuevo, o sea, estás hablando de culturas como la minoica, que por ejemplo se le considera, creo que Creta está considerada como la primer ciudad, digamos, la ciudad más antigua de Europa, ¿no? Considerándose ya como parte de Europa. Entonces estamos hablando finalmente del lugar donde comenzó todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando de las raíces de lo que sea que ocurra después de este fenómeno o evento cataclísmico, ¿no? Que sacudió la superficie de la Tierra hace 10.000 años y que podría haber significado el fin de Atlantis, ¿no? Cambio y fuera, eso es todo lo que quería decir. Sí, totalmente. O sea, es muy interesante porque aquí estamos yendo a una isla, pero como tú lo sugieres, el panorama es enorme. Nos vamos a toda la región del Sáhara o Sahara
tomamos Europa como el inicio de, pues sí, la cultura occidental que hoy finalmente a través de su cultura dominó, ¿no? Nos domina hoy en día, por así decirlo, o fue la que perduró más y permeó en todos lados. Entonces es muy relevante, no es cosa somera o simple decirlo. Y sí, es de las ciudades más antiguas de Europa, si no es que la oficialmente aceptada más antigua. Sin embargo, vamos a ver, hay algunas culturas muy extrañas, como la cultura vinca Mm. o algunas más de la parte de Tartesos, posiblemente, algunas ya, bueno, más ligadas al Levante o a Turquía, ¿no? Eh, eh, Nos cambian un poco la perspectiva, pero sí, oficialmente estaríamos empezando la historia allí en Creta. Y este evento Y no lo tan lejos, en Turquía ya tienes a Göbekli Tepe, por ejemplo. ¿ves? Claro, O sea, no tienes que irte muy lejos para encontrar el lugar donde se sugiere que podría haber surgido no solo la civilización, sino, por ejemplo, cosas tan concretas como la agricultura, ¿no? Es, Y ahí se habría extendido por el resto de la masa continental, pero eh, está relativamente cerca de todos estos lugares que son, pues, de suma importancia, ¿no? 100%, o sea, la Está nueva... Troya también, la mítica ciudad Troya fue encontrada Troya, también, claro. Sí, que era ahí considerada de nuevo un mito, ¿no? Algo que correspondía a Homero y a la literatura más que a un evento histórico. así es, Troya, recordemos, es la mítica ciudad de Ilión, que por eso es Ujú. la Ilíada, lo Claro, recordamos en el otro episodio. Se creía un mito hasta que se descubre y está justamente cruzando el mar. Cruzas Grecia y llegas a Troya. Y la guerra de Troya fue entre micénicos, que son posteriores a los minoicos, y los troyanos, ¿no? Entonces, esto sucede mucho antes. Esto sucede, esta destrucción incluso sucede cerca de 500, 600 años antes de esa guerra. Eh, Tiene sentido si lo que los dijeron los sacerdotes egipcios a Solón, esta idea de que todavía 5.000 años, no, ¿cuánto era? 9.000 años atrás de la era en la que ellos estaban, ya existía civilización griega en el sentido de que ya se hablaba de una guerra entre Atenas y Atlantis, por ejemplo. Entonces, si tienes toda esa franja de tiempo que los propios griegos de la época de Solón no conocían que había atrás, ahí tienes suficientes cientos de años para meter eventos tales como los que aparecen en la Teogonía de Hesiodo, como los que aparecen en las leyendas de Homero, ¿no? Y por supuesto, hasta el final tienes Atlantis, ¿no? En Así 9.000 claro. años. es. Y Oye, es muy... y ahí yo voy a ser un poquito de abogado del diablo, ¿no? Como comentaba la vez pasada, Ibra, que pues un punto para rebatir ese relato de Platón, donde entraban en guerra con los atlantes, los atenienses con los atlantes, pues es que vamos, la cultura ateniense, al menos hasta donde conocemos, pues es mucho más reciente que la datación posible del hundimiento de la Atlántida. De igual manera, pues ya a lo mejor estos enclaves como Santorini, como el Ojo del Sahara y demás, pues ya están más bien al oriente, ¿no? De las columnas de Hércules. Entonces, pues, ya no cuadraría tanto con el relato de Platón, ¿no? En un momento Ese dado. es uno de los puntos más interesantes, que no cuadra a la descripción textual de Platón, pero recordemos nada más un evento muy importante, que es justo en este periodo que estamos todos mencionando. Cuando estalla Tera y destruye Santorini, genera un maremoto que hizo olas cercanas a los 60 metros, o sea, algo devastador. La Claro. isla de Creta se evacúa, los que pudieron irse, y bueno, finalmente queda todo lleno de lodo, tierra. Es un gran tsunami que hunde el palacio de Knossos y por ello quedó bajo tierra hasta que lo desentierra Sir Arthur Evans en 1920-30, o sea, se ocultó de la historia por más de 3.500 años, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Nos está hablando de un pueblo civilizado, recordemos, que tenía un palacio gigante, su época palacial fuerte, o Claro. segunda época palacial, canales de agua fría, agua caliente, el culto al toro, miles de cuartos, una gran civilización, comerciantes de todo el Mediterráneo y con mucho, que influenciaban a muchas culturas. De la nada colapsan, luego tenemos a los micénicos, que son mucho menos comerciantes, mucho más bélicos en la Grecia continental, y después de la guerra Troya-Micenas, tenemos una caída total, una desculturización y una edad oscura, que es cuando se pierde la escritura, se pierde todo, hasta que Homero, en el 800 antes de Cristo, pues escribe todas, se dice, incluso se debate si Homero fue real, si era una persona o varios, pero no Claro. nos vamos a meter en eso ahorita. Eh, Él recopila toda la historia de estos pueblos, pues de identidad griega, pregriega, y hasta los clásicos, el periodo clásico griego, en los 500, pues viene este esplendor por los siete sabios, etcétera, ¿no? Y las grandes polis griegas. Entonces, ahí ya tienen una escritura, ya tienen, desarrollan filosofía, formas superiores de organización y de cultura y rasgos civilizatorios. El mensaje es, hay ciclos, hay destrucciones cíclicas y vuelven, que es justo lo que menciona el sacerdote de Sais, Claro. a Solón, ¿no? Y ese es el punto que supongo a todos nos está haciendo clic ahorita, ya que como comentaba Ibra, bueno, tal vez no sea en Santorini, tal vez sea otro de las posibles locaciones de Atlantis o incluso colonias de Atlantis, porque, ¿por qué no? Se dice que era un vasto imperio que controlaba en el Atlántico una gran isla, algunas hacia su oriente, toda la parte de España era de ella hasta Italia y el norte de África y Libia, ¿no? Entonces, Los Atlantis eran, no olvidemos, eran 10 reinos en uno, podría decir. Y como lo vimos en el episodio donde trabajamos fuentes históricas preplatónicas, en efecto, como dice Reinhardt, hay relatos donde se comenta que era esencialmente un imperio con colonias. Entonces, cuando hablamos de lugares como Santorini, cuando hablamos de lugares incluso, creo, más explícitamente como el Ojo de Sahara, eh, ¿podemos hablar de un lugar de Atlantis? Sí, pero si no, también está la posibilidad de que fuesen colonias, ¿no? Eso es algo que está ahí latente. O incluso, ¿por qué no? Quizá esa no sea la región, pero en otros casos se puede dar, como por ejemplo en todas las ruinas que hay debajo del mar en Asia. Podríamos hablar de una civilización prediluviana que no sea Atlantis. Podría ser Lemuria, podría ser Mu, ¿no? Tenemos suficientes mitos como para de dónde escoger, ¿no? Sundaland, Claro. miles de Hiperbórea, ¿no? O sea, son muchos los continentes perdidos, las civilizaciones antiguas que se recuerdan en el lore, folclore, mitos, historia, porque también como fuentes históricas se mencionaban, que solo no se han comprobado muchas. Eh, Incluso recordemos la grandeza de Egipto, que Herodoto la mostraba y hablaba incluso de Pompeya, lo tomaban por un mentiroso hasta el siglo Ujú. XIX, cuando empiezan a descubrir la grandeza de Egipto y Pompeya, y entonces dicen, ay, perdón, Herodoto, creo que sí eres el padre de la historia, ¿no? Así se vale redimir, ¿no? Claro. Es de sabios aceptar errores y volver a revisar las fuentes. Entonces aquí tenemos otro de los candidatos, el ojo del Sáhara. Vean la configuración, cómo se ve desde el aire, círculos concéntricos. Cualquiera podría pensar es un cráter. El tema es que no tiene más profundidad, está elevado y tiene al parecer un canal por donde transcurre el agua, ¿no? Entonces, tiene una salida incluso. Ahí se ven todos los restos cómo sedimentan hacia afuera, ¿no? Había ciertos movimientos de agua. Es muy discutida por muchos de los pues, buscadores del Atlántido.
Aquí Sí, nos queda esto. perdón, no, solo iba ahí a apuntar que justo la hipótesis oficial de la ciencia va por esos lados, ¿no? Se argumenta de que podría ser el cráter de un volcán. Sin embargo, una de las cosas que más nos pueden llegar a hacer dudar eso y que fortalece lo que hablábamos hace 10 minutos de imaginar cuántas zonas tenían agua. Y uno podría decir, sí, pero el desierto, bueno, ahí van dos cosas súper locas. Primero, quizá, por ejemplo, si se fijan en la esquina inferior derecha o en la parte superior izquierda, hay zonas que se ven como de color blanco, que de hecho eso es muy chistoso porque básicamente es sal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un investigador que se llama Jimmy Corsetti que justamente sugería que esta es una de las evidencias que sugieren que este lugar estuvo bajo el mar. Y de hecho, si tuviéramos Google Earth abierto ahora y pudiéramos hacer zoom en las dunas que se ven aquí, se podrían apreciar, digamos, los mismos patrones que se ven en la playa, ¿no? Producto del mar. Digo, eso está en todos los desiertos en realidad, pero aquí la combinación de esos patrones más el hecho de que se haya encontrado sal sugiere fuertemente la posibilidad de que esa área en concreto hubiera estado dentro de la porción de tierra sumergida, ¿no? Durante el cataclismo hace 10.000 años. Y por otro lado, hace, como decía hace un rato, hace no tanto, hace 5.000 y pico de años, esa zona era verde, ¿no? O sea, hay zonas, Groenlandia, hay lugares que no nos pasaría por la cabeza que fueron zonas verdes y que en sus orígenes eran zonas verdes. De hecho, una de las leyendas dice que Groenlandia se llama Groenlandia por Greenland, ¿no? Justamente sugiriendo una hipotética hiperbórea o una cosa así. Pero volviendo al desierto de Sahara, justo, o sea, además está la cuestión de que la forma geométrica que reproduce este círculo, esta serie de círculos concéntricos es muy parecida a la descripción que da Platón de la Atlántida. De hecho, se excede en tamaño a lo que Platón plantea, pero mira, qué bueno que lo abriste. Si haces zoom, se pueden ver más claramente las zonas que contienen sal, ¿no? Porque se pensó también, bueno, no, es un cráter del impacto de un meteorito, pero se han hecho estudios y no se han encontrado estos metales que se suelen encontrar en los impactos Sí, es de metales pesados, platino, nanopartículas, esférulas, carbono, sí, todo Ujú. lo que se esperaría en estos sitios de impacto, que sí se han encontrado muchos y vamos a ver más adelante de mucha evidencia, muy fuerte. Aquí no hay. Ahí está el ojo del Sahara en Google Earth. No están trastocadas las imágenes. Todo lo que presentamos, pues fuertemente lo pueden ir consultando, revisando y profundizar en ello, ¿no? Es muy misteriosa la estructura, sumamente simétrica y concéntrica, y esto ha hecho que expertos de una talla muy alta, hablando de geólogos, historiadores, etcétera, vayan y en grupos analicen toda la evidencia de esta zona, buscando oficialmente a la Atlántida, ¿no? O sea, no es Ahora, algo... eso es algo, perdón por estar interrumpiendo tanto, pero es que me vienen cosas a la mente. Por ejemplo, esto es algo muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente ese lugar no es tan fácil de hacer investigación. De hecho, el desierto del Sahara es como, pues es mortal, las condiciones en las que estás ahí. Y en general, el desierto del Sahara ha sido muy poco explorado con relación a otras porciones del planeta, ¿no? Otro lugar muy similar es, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? La selva amazónica. También es una región muy poco explorada y de gran extensión. Lo mismo ocurre con el desierto. Y pues bueno, entonces, justo las expediciones que se han hecho están poco tiempo ahí. Ese era mi punto de la interrupción, ¿no? O sea, pueden investigar, pero no se ha podido investigar de la manera ideal, ¿no? Sí, Claro. así es, se requieren muchos recursos y recordemos, oficialmente es difícil obtenerlos hoy en día cuando mencionas Atlántida en tu propuesta. Es a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, bueno, Y, volviendo, y aquí, perdón, nada más sí, curiosidad.
¿cómo es que llega agua ahí? ¿Está cerca del mar o bajan de las montañas los ríos? Sí, estamos en Mauritania. Ajá, Si se fijan, esta es una gran pendiente hacia el mar. Toda la arena del Sáhara baja hacia el mar. ya, ¿Sí? Entonces, así es como alguna vez pudo haber estado hasta aquí el nivel del mar. Si se fijan, tiene sedimentación muy marcada de periodos anteriores. Ahora, tener la seguridad de eso requiere mucha investigación y como mucho está cubierto por arena para llegar a algún estrato donde podamos obtener evidencias, una inversión fuerte, grande. Entonces, claro, aquí es donde pues ocurren primero las teorías hasta tener suficiente evidencia junta que nos permita profundizar, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al ojo del Sáhara en la presentación. Vamos a ver un paralelismo. ¿Pudiera ser la Atlántida? Para algunos sí, e incluso ya es y sienten que ya la encontraron. ¿Qué es los puntos en contra? Bueno, no está más allá de los pilares de Hércules en el mar, siendo una isla. Es en la parte continental de lo que sería Libia o África, ¿no? Y entonces está, no cuadra con la descripción otra vez al pie de la letra de Platón. Pero, claro. Pero, por ejemplo, no tan, ¿cómo se llama la isla que está arribita de Mauritania, Reinhardt? Canarias. La que Randall Carlson sugiere que es Atlantis. ¿Las Islas Canarias. Canarias? Son las Canarias, sí, son las Canarias. Entonces, y no está tan lejos. Entonces, para mí, creo que esto sugiere una potencial colonia de Atlantis, ¿no? O sea, un lugar hecho por gente de ahí que de alguna forma trató de reproducir la construcción geométrica original, ¿no? Y porque no olvidemos que toda esa región, África, el norte de África sobre todo, es un lugar donde los dioses estuvieron ahí, entendiendo por dioses a los sobrevivientes de esta civilización. Ahí está justamente las islas, ¿no? Las Islas Canarias. Así es. No está tan lejos del ojo del Sahara. Y es un lugar que, de acuerdo a Randall Carlson, que es quizá el Bueno, geólogo kilómetros son alternativo, bastantes. ¿perdón? Kilómetros son bastantes, pero también la extensión de las Canarias, si nos fijamos, imaginemos Llegaban a 120, la costa. imaginemos 120 metros abajo el nivel del mar, pues Ujú, estas islas son una placa continental fuerte. ujú, Sí, pues estarían arriba ujú. del mar por muchos metros y aquí lo podemos ver incluso pues en cómo se muestran, ¿no? En su altitud. Sí, sin duda. Están Y aquí, separadas por esa cordillera, pero dentro de lo que cabe sigue siendo relativamente cercano. así es, recordemos que aquí estaría Y probablemente está más allá de las columnas de Hércules, dependiendo de cómo, ¿no? O sea, Claro. estas de aquí, para quienes han tenido la duda, estas son las columnas de Hércules, este estrecho de Gibraltar, en donde está el non plus ultra, no hay nada más allá, o el ujú. mundo conocido en el mundo antiguo, así es como se describía. Entonces, es muy interesante cuando agarramos las herramientas modernas y tecnologías y empezamos a, pues, enriquecer nuestras investigaciones, ¿no? Con todo esto nos da otra perspectiva, definitivamente. Entonces, bueno, Ojo del Sahara, otra posible locación. Antes de pasar a la próxima ruina, que es Yonaguni, me gustaría solo hacer una mención. Yo no me meto mucho a detalle en esta cultura, civilización y los rastros, aunque es académicamente de las posturas más fuertes. El experto en ello es Giorgio Díaz Montesano, pues se me escapa en este momento su especialidad, pero sabe lenguas antiguas, análisis epigráficos, etcétera. Él estudia, sabe leer fenicios, sabe leer egipcios y sabe leer una escritura que existe en Tartesos, que es en España, en la península de Cádiz, justo pasando las columnas de Hércules, donde hay pinturas rupestres con los tres círculos concéntricos y un canal entrando agua,
hay barcos, hay construcciones circulares en Tartessos que están descuidadas, han tenido que hacer ahí algunas acciones pues, casi de activismo por evitar que simplemente las constructoras digan, ya fuera todas estas piedras y vamos a continuar con nuestras actividades. Entonces, él lleva muy bien documentada esa trama, es muy interesante, sin embargo, al estar en la parte continental, es probable que estemos hablando de otra colonia, ¿no? De otra sección de esa manera. Yo, al ser más complicado, he decidido no incluirla en este caso, solo como una gran mención, y él es el experto a seguir. Incluso él aparece en un documental con James Cameron, es de National Geographic, y el documental se llama En busca de la Atlántida, me parece. Entonces es una fuente sumamente valiosa que quiero revisar. Incluso el propio Graham Hancock apunta más a que Yonaguni sería Lemuria o Mu o alguna de estas otras Claro. civilizaciones que estaban ubicadas precisamente en el Pacífico. Sí, claro. Ahora vamos a Yonaguni, que está en Japón, abajo de la isla de Okinawa, a unos cuantos metros de la costa, en Nuevo. Es decir, antes estuvo sobre el nivel del mar. Les presento Yonaguni. ¿Cuándo estuvo sobre el nivel del mar? Probablemente en el 11.000 antes de Cristo, antes del deshielo. Pero lo que estamos viendo es brutal. O sea, probablemente no sea Atlántida. Más bien, podría decir no es Atlántida, está en el Pacífico. De entrada no. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Quién hizo estas construcciones megalíticas, tamaño montaña, ¿no? Claro. ¿Quién hizo estos ángulos rectos, estos cortes de 90 grados o de alguna angulación que guardan relación el bloque superior con el bloque inferior? Bueno, de hecho no son bloques, están labrados en una piedra, en la piedra viva, ¿no? Ahí vemos un pequeño callejón del lado derecho y escalones. Esta es una ilustración muy clara de Yonaguni. Ya es una zona que incluso pueden, con su agente de viajes, ir a visitar, lo llevan con su equipo, etcétera. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nadie lo conocía? ¿O qué está pasando, no? Cada vez gana mucho más popularidad y pues debido a esta configuración que estamos viendo aquí en la imagen. Si se fijan, tiene varios, por así decirlo, pisos, terrazas, escalones, cortes y algunas estructuras que ya hasta las nombraron, como las tortugas, que parecen ser unas esculturas hasta arriba, la piscina triangular, que es tal cual un triángulo hacia adentro de la roca, la terraza superior, que es la parte más cercana a la superficie, la puerta del arco que vemos hasta abajo, a 25 metros bajo el mar. Y bueno, toda esta ruina o formación, si lo quieren llamar así, está de los 25 a los 5, 4 metros bajo el mar, ¿no? Entonces sí requieren equipo de buceo y algún tipo de entrenamiento previo para pues poderlo disfrutar bien. Ahora, no se queda ahí. ¿Quién la hizo? ¿Quién tenía tecnología para labrar en el 11.000 antes de Cristo esto? ¿Y con qué interés? ¿Por qué invertir todo ese esfuerzo, no? Claro. Hay quien todavía se atreve a decir, lo que estamos viendo en la parte de abajo es la piscina triangular. Hay quien se atreve a decir, y digo atrevimiento, porque yo lo veo hacia este lado. Se atreve a decir que estas formaciones son naturales, son geológicamente posibles. Incluso, miren, si se fijan del lado izquierdo, hay un bloque ahí con manchas amarillas, o bueno, un corte, y si se fijan, el corte sigue todavía más y no retiraron el material. El corte sigue la línea recta profundo, y ahí queda no muy perfeccionado el escalón o esta sección, ¿no? Entonces, vean el tamaño de los cortes y los buzos, ¿no? Es algo gigantesco. ¿Quién lo hizo cuando esto estaba
sobre el nivel del mar. Sí, o sea, claro, todavía sería más aventurado pensar que lo hicieron buceando, ¿no? Y a esa profundidad es imposible. Entonces, si esto no lo tomamos como una evidencia de existencia de civilizaciones, no de culturas, no de desarrollo de la edad de piedra propiamente, sino del paleolítico, sino realmente la capacidad técnica de crear estas formas en la piedra a gran escala y hace 11.000 años, bueno, entonces no sé qué nos puede sorprender, ¿no? Ese es el claro. propósito de mencionar a Yonaguni. Miren aquí en esta expedición se ven las dimensiones, ¿no? Es asombroso. Aparte reflexionemos, si esos son escalones, ¿de qué tamaño eran las personas que subían los escalones? ¿No? O sea, Es eso probable, o a lo mejor tenían altares entre pisos y o algún mecanismo de elevación, una cosa de estas, pero en efecto, o sea, esto es, o sea, si dijéramos que si estuviéramos queriendo buscar una civilización prediluviana y se hicieran investigaciones y se gastaran recursos y los investigadores llegaran y te dijeran, por más que nos hemos esforzado, no encontramos un solo indicador que sugiera que podría haber existido una civilización altamente tecnológica cuando se supone que era la edad de piedra o lo que fuese. Sería como que, bueno, le hemos hecho el intento y creo que hay que aceptar que la civilización tiene 6.000 años para acá, ¿no? Pero cuando tienes este tipo de cosas, ¿no? Que es evidente que hubo ingeniería, que hubo arquitectura detrás, que no se podía cortar eso con cobre, aun cuando tuvieran en esa época este material de cobre, de acuerdo a la historiografía oficial. Eh, o sea, esto es realmente evidencia de que había gente con un instrumento, con que podían sacar mediciones muy complejas y cuando de hecho confrontó con este mismo argumento que estoy sacando a la luz, cuando confrontó Graham Hancock en este debate con Joe Rogan a Michael Shermer, creo que se llama el tipo que es el editor de la revista Skeptic, y justo le sacó este argumento, pero no con Yonaguni, lo sacó con Göbekli Tepe, ¿no? ¿Cómo puedes tener una civilización, un grupo de gente en esa edad, levantando estos pedazos de monumentos? Alineados aparte astrológicamente, o sea, ni siquiera es ay, levantaron un pilarcito, ¿no? El otro punto, astrológicamente requieres de milenios de observación tan solo para entender la Pues percepción de los claro, galaxias. claro. Y lo que dijo este tipo Shermer fue como que, bueno, sí, acepto tu argumento, tenemos que aceptar que había gente mucho más inteligente antes de lo que pensábamos. Y ya, es como, ok, entonces a partir de esto ya los libros van a cambiar, el consenso va a cambiar, los recursos se van a abrir, las líneas de investigación, todo lo. No, güey, o sea, es nada más una cuestión totalmente retórica, ¿no? Porque te arrinconaron argumentalmente, no puedes ya salir de esa, pero no estamos viendo una aceptación de esto. Es como decía Reinhardt, si tú quieres pedir apoyo para tu investigación y se te ocurre mencionar en el protocolo la palabra Atlantis, no vas a obtener nada. De hecho, es lo que. Por eso, toda la gente que quiere investigar esto termina migrando a campos más alternativos, donde puedes sacar tu libro, puedes sacar tu documental, tiene éxito y ¡pum! De pronto tienes los recursos para hacerlo. Y los que están del otro lado, en la academia, ¿qué es lo que van a empezar a decir? Todo lo que hablábamos hace un par de capítulos, ¿no? Pseudociencia, pseudoarqueología, ¿no? Ahorita se puso de moda teorías de conspiración de la ultraderecha. Entonces sale el cliché en turno, ¿no? Para tratar de desacreditar cualquier tipo de investigación, pero si lo vemos objetivamente, y a eso iba toda mi interrupción, esto es evidencia contundente de que había gente en una época en la que se supone que no podía haber gente construyendo estas cosas. Totalmente, entonces, sí. Sí, es que yo creo que ahí el gran problema, bueno, obviamente hay intereses, ¿no? Imagínense que, pues bueno, hay Paso por información no que- perderlo. ajá, Imagínense organizarse para construir algo así sin lenguaje, sin podérselo claro, comunicar al otro y a tus generaciones posteriores, ¿no? claro. Vamos, Hay intereses que, pues hay un status quo, ¿no? Que si hubiera información que de repente ahí se develara, pues sí, a lo mejor el status quo cambiara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, también yo pienso que de repente el método científico, ¿no? Eso de que solamente lo que yo veo, oigo, puedo medir, etcétera. materialista. Al final dices, hay cosas que, bueno, ya no puedes,
ya no puedes explicar así, ¿no? Vamos, simplemente hoy con toda la ciencia que tenemos, ustedes pregúntenle a cualquier científico, oye, ¿y qué pasó antes del Big Bang, no? Y lo vas a volver loco. Lo único que te van a decir es, bueno, es que antes del Big Bang había otras leyes físicas que desconocemos, punto. ¿Eh? Bueno, Y sigue el Big Bang una teoría todavía, y siguen habiendo nuevas teorías que lo están claro, dando a claro, explicar de mejor manera y más consistente que solo el Big Bang, ¿no? O sea, claro, Fíjate, es súper interesante lo que dijiste, Gabriel, porque si dices, la ciencia se limita o su punto débil es precisamente que está anclada en este sistema que es solamente lo que puedo medir, lo que cuenta como real, es un reflejo de por qué la teoría explicativa del universo para el paradigma materialista es precisamente el Big Bang, porque el Big Bang solamente te puede explicar lo que existe a partir de la primera manifestación de espacio-tiempo, ¿no? claro. Entonces, espacio, estamos hablando de espacio, superficie, materia, una cuestión física, ¿no? Una cuestión, podríamos argumentar también en cierta forma tangible o cartografiable por abstracción numérica o lo que fuera, ¿no? Entonces, precisamente todo lo que escape no de la cuantificación, de los instrumentos de cuantificación que tenemos de acuerdo a la época en la que Exacto, vivimos, exacto. todo lo que Sí, escape de ahí, sencillamente no existe, ¿no? Para el claro. paradigma. No existe, no es, no lo sabemos. Muchas veces no hay la humildad de decir no lo sabemos, muchas veces es la soberbia de como te dijeron a ti, existían otras leyes físicas, pero sigo hablando en términos de lo que en mi marco conceptual es lo que explica la interacción de la materia, que en este caso bajo un paradigma científico es la física, ¿no? Claro, Cuando la propia física, después sale el borrego negro de la física, ¿no? La física cuántica, y viene a desmentir todo lo que habían hecho atrás Einstein y Newton, y viene Bohr y Planck y toda esta gente a decir cosas que contradecían la propia teoría con la que, no sé, con la que se levantaron edificios, con la que se mandaron cohetes a la luna, ¿no? Es claro. la tecnología de Einstein, la física de Einstein, la física de Newton. Entonces, realmente estamos limitados únicamente por la época, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo aquí es básicamente la soberbia de la ciencia de no querer admitir la limitación de sus instrumentos y de sus métodos, lo cual no le quita validez ontológica a todas estas otras cuestiones que las estamos viendo la ruina, estamos viendo cómo tiene ángulos de 90 grados, ¿no? Es Ujú. obvio que eso fue hecho por la civilización Sí, humana y claro. no es producto de las olas o una construcción natural. Entonces, lo científico tendría que ser aceptar esa evidencia y ponerse a estudiarla. Entonces, creo que cuando hablamos de las limitaciones del paradigma científico está mezclado con lo que decías, Gabriel, con intereses que no son científicos, que son más bien de carácter político y de carácter económico, ¿no? Claro, no, no, Que si no, hay fuera algo sí. científico, tendríamos que estudiar esto. Sí, hay una agenda, digo, ya no vamos a poner conspiranoicos, pero hay una agenda en todo, ¿no? O sea, finalmente también, vamos, hasta la ciencia es negocio, ¿no? Los medios de comunicación. Yo lo vi ahora, por ejemplo, pues, vamos, yo aquí vivo a 30 kilómetros, empieza el Popo, y todo el mundo decía que ya Puebla se iba a acabar. Dices, no, o sea, pues a ver, o sea, sí hubo un par de días que estuvo con mucha ceniza y ya, ¿no? Y esos 2 días, la gente que es de aquí hizo su vida como si nada, salió al mercado, fueron a los restaurantes, o sea, pero pues para los periódicos, para inclusive los medios internacionales, no, hombre, ya se va a acabar el mundo. No es cierto, o sea, al final de cuentas, si no estás aquí, pues te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, como bien decía Sibra, también el tema de las cuestiones que no podemos captar, ¿no? O sea, estamos bien limitados en nuestra percepción. Si lo ves en la escala, por ejemplo, visual, pues vemos bien poquito, ¿no? O sea, dentro de la escala visual, pues tienes ahí así un rango bien pequeñito, ¿no? O sea, los animales ven mucho más hacia el infrarrojo y también mucho más hacia el ultravioleta. El auditivo igual, o sea, esos silbatos, por ejemplo, para perro, que tú ya no escuchas, pero que el perro te obedece,
O sea, estás bien limitado. Y, ok, tenemos algunos aparatos que pueden detectar cosas. Por ejemplo, las señales de radio, las señales de televisión, pues nosotros ni enterados que están por ahí volando en el aire, ¿no? Que ahí van viajando. Bueno, tienes Pero aparatos, creemos en ellas gracias a que existe un aparato que claro, de igual forma, la gente común en la calle, hay cosas que no conoce, pero parte de esta idea de que en algún lugar del mundo, en alguna universidad, en algún centro de investigación, hay un grupo de científicos que sí lo saben, porque aunque yo no sé la herramienta o el método o lo que fuera, en algún lugar del mundo están, ¿no? Entonces, sí, ajá, claro. solo es como Y ese. a mí me apasionan estos temas de la percepción y realmente de sí, lo limitados que tenemos nuestros sentidos, las herramientas que hemos desarrollado para percibir mejor nuestro entorno y descubrir la verdadera profundidad de la realidad y que sin embargo pues nos dejen el plano de creerle a los expertos, ¿no? Entonces, bueno, al creerle a los expertos estás dejándote en manos de aquellos que ostentan los instrumentos para decirte estos son los límites de tu realidad. Y lo que Claro. no he medido hoy no puede entrar en los límites de la realidad oficial. Sin Y caso embargo, contrario, el día que te digan esto ya es parte de tu realidad, esto ya está comprobado que existe, esto ya sabemos que así es, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo puedas ver, nosotros que manejamos el poder sabemos que es verdad y te comunicamos que es verdad, en ese momento es aceptado mayormente y la disidencia es sistemáticamente desacreditada, ¿no? Fíjate, Claro, lo que mencionaba Gabriel era en referencia al espectro visual, ¿no? Después hablaste del espectro electromagnético, pero si hablamos de todos los espectros juntos, es decir, de la existencia total del universo, aún así, si lo vemos a macroescala, la mayor parte del universo es esto que le llaman materia oscura, que no se sabe qué es, ¿no? A microescala, el átomo es 99.9999% vacío, ¿no? claro, Entonces, incluso ajá, o sea, por más que los físicos han tratado de llegar al vacío absoluto, al famoso punto cero, aún dentro del punto cero hay una emanación de energía, ¿no? La radiación de Hawking, creo que le llaman, lo cual demuestra que aún cuando creemos llegar a ese punto total de vacío, siguen habiendo cosas detrás, cosas que no sabemos claro. nombrar, incluso dentro de nosotros, el propio ADN. La mayor parte del ADN es esto que llaman ADN junk DNA, ADN basura, ¿no? Sencillamente Claro, porque no se sabe qué es lo que hace. Entonces, por donde le busquemos, la mayor parte de lo que constituye ese campo, dependiendo de la escala que estemos, dentro nuestro, dentro del átomo, en el microcosmos o en el macrocosmos, lo que encontramos es que la mayor parte del campo que compone esa estructura es una sustancia, por decirlo de alguna forma, desconocida, ¿no? Y como sencillamente nuestros instrumentos no alcanzan todo aquello que está más allá de nuestra cuantificación, no decimos no lo sabemos, está ahí, pero no sabemos qué es directamente eso, no importa, ¿no? El propio adjetivo de basura que se le pone al ADN es claro. una muestra de ello. Se está diciendo automáticamente, es algo que no sirve, es algo que sobra. Es como, ah, sí, te sobra algo, te lo vamos a cortar, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sabemos qué lo que sirve. hay es simplemente un eh, consenso limitado y digamos el safe playground, o sea, en donde sí puedes argumentar, moverte, etcétera, porque ya hay un consenso y porque se te permite en esas comunidades que son autoridades, pues tratar como temas. Sin embargo, Claro. aquí estamos hablando, regresando al tema Atlántida y civilizaciones antiguas, de algo que no requiere tantos instrumentos y tanta verificación cuando tienes ojos para ver estas ruinas, ¿no? Entonces, aquí es más fácil volver a tomar el punto de Gabriel, que nos está diciendo, bueno, hay agendas a las que no les interesa que se vaya la historia más atrás, que se investigue sobre este tipo de templos, ruinas y que a la humanidad se le adjudiquen más años. ¿Por qué? Y ese es un tema esencial que vamos a ir muy dentro en los próximos pues, diapositivas y conforme ya vamos adentrando al misterio de Atlántida, porque por alguna razón se mantiene oculto y es lo que nos va a llevar hasta las sociedades secretas, ¿no? Entonces, podríamos pensar, Yonaguni nos impresiona, pero ¿qué tal acerca de Mega?
Mega está en donde se indica en el mapa, entre Cuba y Yucatán. Mega, estos son los resultados que se obtuvieron por sonar. Una pareja europea decide fundar una empresa que hace escaneos marinos en busca de tesoros y consigue el permiso de Cuba, incluso de Fidel Castro, para poder, esto fue en sus tiempos, para poder escanear el mar en busca de galeones y sacar oro. Le dieron permiso y dijeron, ok, puedes hacerlo. Obviamente tenían ahí sus acuerdos de ganancia, etcétera, ¿no? Cuando encuentran esto, dicen, venimos buscando, no sé, plata y encontré oro, ¿no? O sea, una ciudad sumergida a 40 metros del nivel del mar, entre Yucatán y Cuba, con pirámides e incluso dicen hasta esfinges. Bueno, ¿qué sucede con toda esta historia? Estaríamos situados en esta zona, más pegado a Cuba. A esta pareja les quitan el permiso, les impiden seguir investigando, diciendo el gobierno de Cuba, que en teoría es disidente, ¿no? No forma parte del bloque fuerte. Ahí hay que hacer cierto análisis geopolítico muy básico para entender esto. No es tanto contra el imperio, contra los investigadores, no, es global, es algo Claro, más allá de las naciones, ¿no? Por claro, eso claro. va a tener mucha fuerza en la parte de sociedades secretas. Bueno, les quitan el permiso, les quitan toda la investigación, logran ellos dicen que mantienen todavía algunas de las ecografías del fondo del mar, que de ahí es de donde sacan estas imágenes, pues 3D ya procesadas por un ordenador, y que finalmente, bueno, aquí tenemos un recorte del Sunday Reader. Aquí vemos más en crudo las imágenes del sonar. Esta es la pareja. Ya. Y bueno, ya tuvieron que dejar eso. Sin embargo, hay una entrevista de 2011 con pues la esposa. Bueno, realmente ella nos está diciendo que asegura que su esposo vio esfinges abajo y que está toda la investigación, todos los estudios, pero ya no tienen acceso ni podrán tenerlo, y que hay una censura brutal sobre el tema. ¿Qué estaría pasando si descubriéramos unas ruinas a 40 metros bajo el mar en las costas bueno, más pegado a Cuba, ¿no? Recordemos, 120 metros se hunde, bueno, sube el nivel del mar del 11.000 para acá, 120 metros. Sin problema podían haber existido ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es otro de los casos interesantes. Bimini Road, aquí lo estamos viendo al lado de la Florida, de la península de Florida, en lo que es región de las Bahamas. Y este es un punto muy importante que lo vamos a tocar en dos partes. Ahorita vamos sobre la ruina submarina, pero también tiene un componente altamente esotérico y nos liga, aquí estamos viendo este camino de Bimini que le llaman. Así lo encontraron por ahí de los 70s. Si se fijan, son como bloques que están pues en una línea que sigue bajo el mar, está entre 4 o 5 metros de profundidad. Eh, y bueno, ¿dónde está? Esta es la isla de Bimini, Bahamas, y si nos fijamos en la parte izquierda, vemos la ampliación de donde está Bimini Bay, ¿no? Y eso quiere decir que esto está bajo el mar, el camino Bimini, que es esta como J invertida que vemos en color café oscuro, y estas pequeñas trazas del camino, ¿no? Entonces, lo descubren y dicen, bueno, esto parece ser un camino. Hay quien todavía asegura que es una formación natural. Hay muchos guías turísticos que te pueden llevar si tienes la suerte de andar en Bahamas y quieres perderte una tarde ahí. Bueno, puedes ir y visitarlo. En cualquier barco te llevan, no está tan lejos. Pero entonces, ¿dónde está la parte esotérica y el misterio? Bueno, aquí estamos viendo una parte de América en un mapa de 1480
posiblemente 1430. 1460, una cosa de esas. Pero es en los 1400, antes de, obviamente, el descubrimiento de América, ¿no? Esto estaba en Constantinopla, si no recuerdo mal. Sí, es el mapa del almirante Piri Reis, del Imperio Otomano. Ujú. Bizancio, sí, sería. Bizancio, sí. Ajá. Sí, No, Bizancio todavía en 1400. no, bueno, Cae la en católica mil... era Líbano, una cosa así, ¿no? Ah, bueno, es que cae, Bizancio cae en 1492, creo, por ahí, a finales del siglo Es del XV. almirante turco Piri Reis. Ok, Es el Imperio Otomano y estamos viendo aquí América totalmente. Estamos aquí viendo la parte superior del mapa. Tenemos del otro lado África y aquí está América. Y la mancha café que vemos como una pequeña isla tiene unos nudos. No sé si los alcanzan a ver ahí. creo que lo puedes, si lo Ajá, ¿puedes señalas con eso? con el ratón, Um, si mueves el ratón, no sé si se... no me aparece el ratón. O si le haces zoom, no te deja hacer zoom. Ok, vamos a solucionar esto. Ok. Ahí está. De formas. Esta parte. Si ven, Ok. es un Increíble, pequeño nudo. eso es increíble. Porque aparte, perdón, el mapa es del 1400 y cacho, Ajá. pero es una reproducción de mapas más antiguos, ¿no? Y de hecho, o sea, eso es una constante con un montón de estos textos. Y de hecho es uno de los argumentos que usan los oficialistas para desacreditar esto, ¿no? Es como, no es tan antiguo, no es un papiro milenario. Esto en realidad fue hecho en el 1300, en el 500, siempre sacan fechas así, pero cuando te vas a los relatos originales, es muy explícita la información cuando te dice que son reproducciones de cosas todavía anteriores. En este caso, aún sin considerar que fuera una reproducción de algo anterior, el solo hecho de que eso sea del 1400 y tenga mapeado América ya es para preguntarse qué onda ahí, ¿no? Y Toda segundo, la Sí, tienes toda en las Bahamas tienes dibujado el puente, el camino de Bimini, ¿no? Así Ahí es. está, es claro. Para que se sitúen mejor los que nos están viendo, este es África, aquí está el estrecho de Gibraltar, bueno, este es Europa, perdón, el estrecho de sí. Gibraltar. África, España, ¿no? En Portugal arriba. exacto. Aquí vemos elefantes, avestruces, y de este lado, pues América. ¿Cómo Claro, sabían toda la orilla este de América cómo lucía? Incluso todavía hay gente que lo debate, pero este mismo mapa muestra en continuidad la Antártida. La Antártida sin hielo. La claro. Antártida que han podido descubrir sin hielo a través de satélites y termografías y tecnologías mucho más profundas que no podríamos saber. O sea, la Antártida la descubrieron en 1800, en los 1800, y bueno, no fue cartografiada hasta la era de los satélites en su totalidad. Entonces, estamos hablando aquí de una antigüedad sumamente interesante desde el punto de vista de que América no había sido descubierta cuando este mapa ya había sido dibujado en su totalidad. Y aquí tenemos el misterio del camino de Bimini, que, bueno, ¿qué es lo que nos va a mostrar aquí? Prácticamente vamos a visualizar esta forma, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver eso que vemos ahí con esto que vemos de este lado? Que al parecer es el camino Bimini. Entonces, y es una masa continental, una isla muy grande, que posiblemente estaba sobre el mar también, igual que la costa de la Antártida, ¿no? Estamos viendo en este mapa de cuándo era. No es no, el rumor, voy a decir, no es uno el rumor que se tiene acerca de que Colón tomó conciencia de viajes más antiguos, de mapas más antiguos, para conseguir el financiamiento
de claro. los Reyes Católicos y lanzarse en su cruzada, o sea, bueno, en su viaje a América, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, el componente aquí, voy a volver a la presentación, el componente esotérico, ¿se alcanza a ver el personaje que está del lado derecho? Sí, nada más antes de entrar ahí con el personaje, un comentario rápido, pues, o sea, está más que comprobado y eso sí aceptado que, por ejemplo, los vikingos llegaron antes a América, ¿no? Antes que Colón, Vikingos, ¿no? chinos, fenicios, cartagineses, eh, romanos, algunos egipcios se dice, al menos se hicieron viajes transatlánticos, no, viajes hasta Australia han encontrado algunos vestigios y hay quien asegura que hay una censura brutal de egipcios en el Gran Cañón. Ya, Incluso el Gran Cañón, muchos de los nombres de esas configuraciones geológicas tienen el nombre de dioses egipcios y hay una zona restringida donde hay investigaciones previas de arqueólogos que dicen encontraron momias, etcétera, y ahora está restringida militarmente. No, no es cosa fácil meterse porque, pues, acceso a zonas militares en Estados Unidos es muerte, ¿no? claro, claro. Entonces, Sí, y bueno, también ahí creo que, o sea, justo, ¿no? Se han encontrado estos restos vikingos, barcos vikingos, naufragios vikingos en Labrador, ¿no? En Canadá y todo esto, todo este rollo. Además, hay leyendas dentro del ámbito de las sociedades secretas que vinculan a Cristóbal Colón con la masonería. Hay motivos esotéricos para saber por qué él zarpó, por ejemplo, con 3 barcos y no con 4, con 5, con 6 o con 2 o con 1, ¿no? Y incluso, sí, e incluso, eh, vamos, en el propio Renacimiento, por ejemplo, hay un cuadro de Leonardo da Vinci, La Anunciación, donde precisamente ahorita es un tema, sería súper largo abordarlo y estamos como que en la recta final del programa, pero hay simbología esotérica muy clara dentro de ese cuadro que incluso maneja, y aquí entramos a otro tema de sociedades secretas, que es el Priorato de Sion, los templarios y todo eso, que maneja la hipótesis de relacionar relatos bíblicos con América, por ejemplo. Cosas tan concretas como que en el cuadro de Da Vinci aparece un tipo específico de árbol que solo se da en la región sur de América, en la región de Argentina concretamente, ¿no? Esa es una cosa ahí. Hay teorías para todos los gustos. De hecho, hay un antropólogo bastante controversial que pertenecía a la línea de la masonería francesa, pero radicado en Argentina, Jacques de Maillet, súper controversial, pero el tipo tenía la hipótesis de que incluso los templarios habían llegado a América y habían hecho alianzas con la cultura inca, por ejemplo, para llevar, digamos que utilizar minas que había en la región de Sudamérica, ¿no? Obviamente aquí entramos ya a discusiones que creo que no corresponden a este capítulo, pero solamente como hacer notar eso, de que independientemente de la validez que puedan tener esas investigaciones, hay gente sugiriendo y hay evidencia que claramente indica del contacto de civilizaciones, como justamente enumeraste varias ahí, Reinhardt, que se sabe que han establecido vínculos con pueblos indígenas de América. sí, fuertemente, y eso que mencionas es el componente hombre barbado, blanco, civilizado, que se muestra como un Quetzalcóatl, un Viracocha, etcétera, etcétera, ¿no? Muy común que también, por otro lado, tiene un componente, pues, ideográfico, religioso, en algún punto podría asumirse de conquista cultural, de parte de, bueno, la visión eurocéntrica de mitos más antiguos, porque tampoco podemos tener totalmente la certeza de las interpretaciones, ¿no? Y mucho menos si se reescribió todo el material y cosas de este estilo y el original se quemó y mataron a los líderes y muchas cosas. Entonces, sí es un tema bien escabroso, muy digno de investigarse, eh, pero bueno,
para darle la profundidad final y los primeros anclajes al esoterismo ya en teorías Atlántida, aquí está el personaje de la derecha que es Edgar Cayce. Es un, podríamos decir, místico cristiano sanador que tiene la mayor cantidad de casos documentados de sanación en la historia. Él hacía sus lecturas, le llamaba, donde canalizaba prácticamente. A veces él entraba como en un sueño, un sopor, y empezaba a dar mensajes y a través de ellos curaba al enfermo que le llevaban. Le decían cómo tratarse. Bueno, pues con el tiempo de más de no sé cuántos casos, miles de casos, tiene miles de casos, más de 10,000, no sé si se acercaba a los 30,000 casos documentados. Había hasta, bueno, todos están en libros, grabaciones, etcétera. Y en algunos de ellos empezó a hablar a través de él uno o más personajes que en teoría pertenecían a la Atlántida en canalizaciones. Y comenzaban a relatar ya no solo temas de cómo curar a los enfermos, que iban a verlo, también acerca de episodios de vivencias de la Atlántida, de su desaparición, de su configuración. Y bueno, después de esto todo se pone más fuerte, más misterioso cuando él dice, van a encontrar restos de la Atlántida en el futuro y los van a encontrar cerca de las Bahamas. Entonces, por los 70 se encuentran Bimini Road. Todos dijeron, ya encontramos la Atlántida, Edgar Cayce lo dijo. Sin embargo, pues no ha habido la investigación suficiente, de nuevo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que ya se mencionó. Ese Y, es pues, Edgar y no tan Cayce, lejos están estas otras ruinas de Mega, de Cuba. mega Cuba. Ujú. Ajá, o sea, Sí, volvemos a, es la misma región, es una península, ¿no? Un golfo que, de nuevo, si consideramos el levantamiento en los niveles del mar, toda esa zona, obviamente habían cosas, todavía hoy las hay, ¿no? Yo vivo en Chiapas, en México, y toda esta región, Guatemala, cada rato se están descubriendo. entran y entran. Sí, sí, sí. Y sin duda. O sea, ¿cuánto tendríamos que ir bajo tierra para encontrar más y más vestigios, ¿no? El tema es Claro, que todos están investigando a la vez. Entonces, claro. bueno, no sé cómo andemos de tiempo. Pues ya nos pasamos un poquitín. Ok, bueno, pues será sorpresa el siguiente, el puente de Adán. También tiene mitos muy fuertes detrás de él y nos está hablando de esas conexiones ya con ruina, mito, o sea, y componente esotérico, dioses antiguos, civilizaciones más viejas. No es Claro, casualidad que terminemos el programa aquí en el puente, porque literal va a ser un puente también con la otra parte que sigue, que ya son sociedades secretas, que es bien o mal, es como de las pocas fuentes que podemos utilizar cuando precisamente se ha bloqueado tanto la investigación académica, hay censura en torno al tema. Entonces, digamos que gente como Casey, como muchos otros que vamos a ver, son pues los referentes que hay que estudiar partiendo siempre como de una mentalidad un poco más abierta, ¿no? Así es, sí, sin duda. pues muy bien, buenísima, como siempre, la sesión. Gracias a ambos por compartir todo lo que saben, todo lo que han investigado. Y bueno, pues nos seguimos a la siguiente. Igualamos el récord de la vez pasada, Reinhardt. Llegamos a 5, ahora ya vamos por la sexta, ¿no? Excelente, muy bien. Y va Pues para bueno, largo. va para largo, va para largo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Ibra, muchísimas gracias, Reinhardt, muchísimas gracias a nuestra audiencia. No sé si quieran decir algunas palabras de despedida. Pues gracias de nuevo por todo, por la invitación y por el espacio, y aquí seguimos viéndonos. Sí, gracias a los que han iniciado y han continuado con los misterios de Atlántida. Y bueno, vienen sorpresas de las más fuertes. Y pues no sé, espero que en los próximos episodios se queden bastante enganchados porque digo,
en particular con las ruinas de Yonaguni y ya estos atractivos visuales que ya no podemos negar, pues nos imaginamos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y a ti, Gabriel, por de nuevo la invitación en Paradojas Reconciliadas. Hombre, esta es su casa cuando gusten. Ya, aprovecho antes de irme a hacer un par de comerciales. El próximo sábado, ¿es el sábado, Reinhardt, del curso? Reinhardt va a dar un curso relacionado con estos temas, pero ya a lo mejor de una forma más, pues más, no quiero decir formal, porque esto, bueno, sí, más formal, porque no lo vamos a estar interrumpiendo. No, para Este, nada. eh, y bueno, es el sábado a las 6 de la tarde. Así es. Sábado a Sábado las de la 6. tarde, los orígenes ocultos de la humanidad, la trama acerca de, no especialmente Atlantis, sino la evolución homínida, los primeros vestigios de civilización y una gran cantidad de ruinas y culturas perdidas que arman un nuevo mapa y una historia diferente a la que nos han contado, pero sumamente obvia y existente una vez que accedemos a todas estas pruebas. Muy bien. Y bueno, ese es uno de los cursos que tenemos. Eh, También vamos a iniciar un curso de runas nórdicas, ¿no? A quien le interese el lunes 26. Y ahorita todavía alcanzan a inscribirse, aunque ya pasó la primera sesión. Bueno, tenemos un curso sobre los misterios del Grial, ¿no? La semana pasada tuvimos una pequeña introducción, hablamos sobre las historias de caballería, ¿no? O sea, los orígenes paganos del Grial que después se fueron mezclando con conceptos cristianos. Este miércoles mañana hablaremos de María Magdalena, ¿verdad? Un tema muy polémico, muy interesante. Después, la siguiente sesión, hablaremos de el priorato de Sion, ¿no? Y todo el tema de Rennes le Chateau, etcétera, etcétera, el padre Sonier. Y bueno, ya terminaremos una última sesión hablando pues sobre cómo ha resurgido todo el tema del Grial con estos libros de El Enigma Sagrado, el Código Da Vinci, y bueno, los candidatos, ¿no? Así como estamos aquí buscando la Atlántida, pues allá nombraremos algunos candidatos de donde, según las leyendas, las historias y la tradición popular, podría estar el Grial hoy en día, ¿no? Eh, Wow. entonces, bueno, pues tenemos ahí varias cosas para ustedes. Si cualquier duda que tengan, pues por favor, por inbox, ahí pueden contactarnos tanto a Reinhardt como a mí, como a Ibra. Y bueno, pues si les gustan esta serie de videos, nos ayudan mucho dándoles like y sobre todo compartiéndolos, ¿no? Para que pues, más gente pueda seguirlos. Entonces, pues bueno, esto fue lo de hoy. Les agradecemos su presencia. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.